Hola, hola. Querido, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, Ala. Más silencioso de lo normal. Más silencioso de lo normal, únicamente quedamos los inteligentes. Exactamente. Nos deshicimos de los que les cuesta un poquitito más. No, es broma. Exacto. Estos temas van a ser más densos y salieron corriendo. Vieron que Claro. las cosas se iban a poner difíciles, bebé. No, aclaremos que Luis está presentando en el Primavera Sound, así que grande ahí, le mandamos toda la mejor de la suerte, y Eric también en compromisos profesionales, personales, que no les dejan estar aquí. Exacto, pero igual vamos a tener cuestiones bien interesantes. Ya les vamos a presentar al invitado, les vamos a presentar lo que se viene, porque es un proyecto bien chévere que queremos hacer. Pero primero, entonces, nuestro invitado ha desarrollado su carrera siempre en esa intersección de lo que es el internet, la música y la cultura. A principios de los 90, cuando estaba empezando, digámoslo así, este internet, este boom del internet en Colombia, tuvo la pispicia para desarrollar, amplificar y celebrar la cultura de Medellín con su página web que se llamaba paisas.com. Luego también dirige la 10ª versión de Un Convention, que fue una serie de foros y talleres para la música independiente en Medellín. Fue el productor ejecutivo del álbum debut de Onda Trópica y durante 6 años trabajó en Red Bull, donde lideró uno de los proyectos más ambiciosos de marketing cultural, que se llamó el Red Bull Station en Sao Paulo. En los últimos años se ha enfocado en el impacto de la Web3 en el ecosistema musical. Ha participado en procesos para fortalecer el aprendizaje en esta área con los apoyos de entidades como la UNESCO, British Council, FutureX y la razón por la cual estamos acá también, que es Water and Music. Por eso hoy tenemos al fundador de Indígena Digital, Martín Giraldo. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Jorge, gracias Max. Qué bueno acompañarlos. ¿Cómo te va? Eso de 1990 suena tan old school ya. La columna vertebral me hizo como eso hace rato. Milenio pasado. Cuando el internet tenía su sonido chistoso. Cuando nos teníamos que conectar a internet. Cuando teníamos que por el teléfono. Internet, por el teléfono. Yo soy la última generación que conoció el mundo offline. Sí, yo a duras penas me acuerdo de cositas, poquitas cosas del mundo offline, pero me acuerdo que, o sea, yo fui esa persona que tuve ese computador al principio en la casa y jugué Prince of Persia y toda la vaina, o sea... Era muy bonito porque ese sonido del modem, que lo deberían después poner aquí cuando lo editen, era como entrar a un portal, como así, como pasar un portal y entrar a otra dimensión. Ya realmente se perdió esa mística, pues, de estoy offline y online, porque ya estamos online todo el tiempo. Además era un sonido todo misterioso porque no era un solo sonido, era como un remix de diferentes pequeños sonidos. Pero bueno, gente, a ver, ¿qué va a suceder ahora? Debido a que siempre hemos querido hablar sobre este tema de la Web3, nunca lo hablamos porque es un tema bien vasto y Martín viene a navegar esto con nosotros. Vamos a hablar sobre la Web3, por qué es importante hablar sobre la Web3, cuáles son como esas coyunturas, esos problemas, esas oportunidades que están saliendo al respecto, cuáles son las preocupaciones de la audiencia, esas buenas y malas prácticas, porque Martín ha tenido la oportunidad de colaborar una DAO, que ya vamos a hablar al respecto de esa DAO, que se llama Water and Music, y Martín nos va a contar cuál ha sido su rol dentro de esta organización. Valga aclarar que durante estos episodios queremos darles como unos fundamentos claros para que tengan conceptos y estimular una conversación al respecto de la Web3, pero no es ningún tipo de financial advice o previa que vayan a hacer algún tipo de inversión. No, vayan a hacer su propia investigación. Eso tiene fines educativos. Y finalmente, ya habiendo hecho esa salvedad, queremos hacer un shout out a Marcus Martínez, que si no hubiera sido por Marcus no hubiera conocido a Martín. Y nada, Martín, primero que todo, cuéntanos cómo tú empezaste a involucrarte en esta cuestión de la Web3. Bueno, mira, realmente empieza cuando llegó la Web 1. Siempre he sido un early adopter de estos conceptos tecnológicos. Yo la verdad que he visto la tecnología más como un facilitador social que como algo abstracto, tecnológico y de números y de bits. Siempre he pensado que la tecnología realmente pues, lo que hace es que nos ayuda a ser seres mejores sociales, porque nos organizamos de formas diferentes, porque podemos descentralizar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no?
Entonces, o sea, llegó un momento en mi carrera que tuve la oportunidad como de parar, o tuve la oportunidad, no, me tocó parar por un burnout, esa es la realidad, y de repente como que me reencontré con la web, o sea, me había alejado como de la web, me había metido mucho en el marketing cultural, estaba full on en el marketing cultural por 6 años y medio, 7 años, y cuando me volví a conectar con la web, pues ya, ¿entiendes? Ya las criptomonedas habían avanzado mucho en adopción y quedó muy claro para mí que teníamos otra oportunidad de nuevo como sociedad de acercarnos a un mundo menos distópico, porque creo que nuestra vida se ha vuelto, la hemos convertido en una distopía, ¿cierto? Por todo lo que está pasando y a lo que le estamos prestando atención. Y para serte muy sincero, pues todo este proceso durante la pandemia, durante el encierro, el haberme encontrado con la Web3 me ayudó mucho a volver a soñar, a ver que sí que hay posibilidades, que realmente lo que está sucediendo es una crisis del modelo viejo, no es realmente una crisis así como global y que el mundo se va a acabar, sino que lo que se va a acabar es un modelo de pensamiento viejo. Y vamos a construir vamos a seguir construyendo una nueva sociedad, porque la sociedad la estamos construyendo constantemente, pues destruimos unas cosas para construir unas nuevas. Entonces, sí, como que teniendo esa experiencia la web 1 y la web 2 fue casi como un no-brainer, como que, hey, me tengo que actualizar porque viene otro salto cuántico y hay que aprovecharlo, ojalá de una manera similar a como se ha hecho con la web 1 y con la web 2. Claro, volviste a la música y viste como, uy, marica, esta vaina ha evolucionado de tal manera, cojan las botas, empaquemos y vámonos a correr y pongámonos a investigar porque ha avanzado un montón. Pues nunca, mira, nunca me he alejado de la música, la verdad. O sea, la música siempre, yo siempre, pues aunque, es que por presión de mi viejo, él siempre me dijo que estudiara algo que diera plata y la música como ecosistema es difícil que todo el mundo haga plata, ¿cierto? Como industria se hace mucho dinero, pero pues como todas las industrias, el dinero se hace, o sea, toda la infraestructura está diseñada para extraerle valor a la base para que el dinero se quede arriba. En el proceso de estos últimos 10 años que he tenido la oportunidad de trabajar con el marketing cultural, quedó más claro para mí la falencia que hay en el entorno musical y cultural de una actualización constante, ¿cierto? Cuando entra la tecnología digital, el concepto de actualizarnos constantemente, así como hay que actualizar el computador, el celular o cualquier dispositivo que uno usa, que cada 3 meses o cada 15 días te están mandando una actualización, nuestra realidad requiere de algo muy similar. Nosotros tenemos que estar actualizando constantemente, pero para poderse actualizar hay que hacer un download, o sea, hay que borrar cosas del disco duro, hay cosas que ya no sirven, hay modelos viejos que ya no sirven. Entonces, realmente lo que me di cuenta fue que, o sea, las tecnologías que representan la Web 3 suplen un vacío que no habíamos logrado hacer con la Web 1 y la Web 2, que es generar una capa transaccional sin intermediarios. ¿Cierto? La web 1 y la web 2 quitó un montón de intermediarios, pero siempre volvíamos a tener esa capa transaccional dependiendo de un tercero. Y eso es nefasto porque pues el que controla el dinero controla muchas de las decisiones. Es el que controla el flujo del dinero. Entonces, sí, o sea, siempre he trabajado con la música, la verdad, porque creo que la música es una tecnología, tal vez es la tecnología ancestral más poderosa que tenemos. O sea, la música es la que nos une, tiene ese potencial de unirnos. Y en ese trabajo de esta última década, pues colaborando con músicos muy famosos y músicos nuevos, quedó claro que sobra talento, sobra contenido. Sin embargo, la infraestructura que tenemos es muy insípida. Es una infraestructura que no empodera al creador, que empodera a las estructuras extractivistas. Yo siempre he tenido pues una visión, yo me considero un activista social. A mí me interesa utilizar la tecnología para activar mentes, para que la sociedad funcione mejor colectivamente, ¿cierto? Este trabajo lo tenemos que hacer colectivo. En ese proceso de burnout de 2 años, digamos que la posibilidad que tuve fue aclarar mi mente y ver que de nuevo la música con la Web3 puede ayudar que haya una adopción de conceptos más rápido, ¿cierto? La música latinoamericana está viviendo un momento muy interesante, sobre todo pues la música latinoamericana no, la música del hemisferio sur.
que no es un tema de territorio del idioma que hablamos, sino del lugar del planeta en el que estamos. Como el hemisferio sur tiene menos presión de estaciones, el hemisferio sur es muy bueno para improvisar. En cambio, el hemisferio norte, como tiene estaciones y tienen estos inviernos de 3, 4 meses, pues no puedes improvisar porque te morís. Con la llegada de la Web3 y ahorita que somos, no sé, 5, 6 billones, no, 5 billones de personas conectados, improvisar es sinónimo de innovación. Entonces nosotros somos los territorios que tenemos más potencial de innovar en todo. Si adoptamos estos conceptos rápidamente. Creo que ese es el desafío. Y al tener esto claro, yo creo que me imagino que en algún momento te habrás topado con Water and Music y viste lo que ellos estaban desarrollando y tuviste el afán de entender y decir como esto lo tiene que empezar a leer la gente en Latinoamérica. Eso lo tenemos que empezar a tener ese tipo de discusiones porque, como bien estabas diciendo, todo lo de la web 3.0 está habilitando o está cambiando el paradigma de la industria musical. Entonces, Water and Music, para que la gente sepa un poquito, Cherry Who es liderada por Cherry Who, y Cherry Who siempre ha sido una persona que ha estado entre el punto medio entre la música y la tecnología, y ella siempre ha seguido esta relación. Y quería preguntarte, ¿qué es ahora Water and Music? ¿Cuál es el objetivo que tiene la DAO y cuál es tu relación que tú tienes con la DAO? Claro que sí, mira. Yo sigo pues los reportes y las investigaciones que hace Sherry hace por lo menos 3 años y medio, que me inscribí al newsletter de ella, porque ella tenía un newsletter. Ella es reportera, pianista, estudió música, también estudió, creo que comunicación social, si no estoy mal. Entonces, ella era freelancer y se dio cuenta, pues siendo freelancer, que sus artículos, ella no quedaba con los derechos de los artículos que le escribía a otros medios de comunicación. Entonces empezó un blog y un newsletter para poder crear credibilidad y reputación de lo que ella escribía y poder pues sacarle provecho a ese archivo de información que ella sacaba. Entonces yo me suscribí al newsletter, después el newsletter migra a Patreon para poder financiarse utilizando el modelo pues de un crowdfunding, no de proyecto específico, sino ya que uno mensualmente paga una membresía. Y lógico, como ella estaba investigando esa intersección, pues se encontró con la Web3. Y yo diría que eso es agosto, septiembre del año pasado, empieza un proceso en Water Music de convertirse en una DAO. Me parece importante que hablemos qué es una DAO, ¿cierto? Porque creo que pues, ese es como parte de todo va a girar en torno a la DAO. Entonces, la definición técnica de una DAO o descripción de las siglas es organización autónoma descentralizada. Hagan de cuenta que las DAO son las cooperativas del siglo XXI, ¿cierto? Para poner como en un contexto más fácil de entender. Las DAO es un conjunto de protocolos o software que están destinados a automatizar los procesos en torno a la gobernanza de una organización. La gobernanza es cómo se gestiona los recursos, cuáles son las reglas, cuál es el propósito, en qué se invierte. En el caso pues de Water Music, que es una DAO de investigación, pues la gobernanza tiene que ver con cómo crecemos el equipo, qué tipo de investigación vamos a hacer, etc. Entonces, las DAOs tienen el software en el centro del concepto y los seres humanos en la periferia, ¿cierto? Que hoy es al revés, pues hoy trabajamos pues las organizaciones hoy en el mundo tienen mucho software, pero los seres humanos en juntas directivas toman decisiones. Sin embargo, en la práctica, automatizar la coordinación y la toma de decisiones humanas a través de código no es tan sencillo, especialmente cuando estamos hablando de un entorno cultural. O sea, Water Music se enfoca en música, la música es cultura, y pues la cultura depende de dónde naces, depende de la educación que tengas, del territorio, tienes una visión de la cultura diferente. O sea, la cultura no se puede estandarizar, porque al final la cultura es todo, ¿no? La cultura agrupa todo. Entonces, en el caso de Water Music, se está haciendo un ejercicio muy interesante porque la interpretación real de lo que es una DAO en este momento es un debate abierto, sobre todo en el ecosistema Web3 y en Water Music. En el caso de Water Music, se está trabajando la inversa. Los seres humanos siguen en el centro y el software está en la periferia.
Entonces, para resumir, una DAO es una cooperativa del siglo XXI donde el software cumple una labor fundamental para poder gobernar ese grupo social y ese grupo de personas. Entonces, yo me encuentro pues yo vengo participando, leyendo el newsletter, después cuando se pasa a Patreon también está conectado a Discord porque le ayuda pues a los creadores a que tengan un espacio donde puedan tener unas conversaciones más abiertas con sus seguidores. Y en el Discord, la verdad que yo no participaba mucho, era más como un lurker. Yo estaba ya leyendo, aprendiendo. El nivel de personas y de discusiones que hay dentro del Discord de Water Music es como un sueño hecho realidad. O sea, es como que estar con el parche de nerds más nerds del ecosistema musical, hablando del presente y ni siquiera del futuro, porque yo no creo que se hable tanto del futuro, sino cómo las herramientas nuevas están transformando la industria musical. Cuando toman la decisión de convertirse en una DAO, yo empecé a investigar y a leer porque yo dije, yo quiero participar. Sin embargo, no sabía cómo participar. Y hay un personaje en el mundo cripto y de NFTs que se llama Copatrupa, pues tal vez uno de los prosumers más importantes que tiene pues ahí el ecosistema en este momento en Twitter de NFTs. Y la recomendación de él era, just participate, solo participa. O sea, usted quiere aprender a trabajar en una DAO o colaborar en una DAO, participe. Entonces yo me atreví o sea, yo estaba esperando como que me dijeran qué hacer, pero eventualmente yo dije, nadie me va a decir qué voy a hacer. Y el primer reporte que Water Music hace sobre el estado actual de los NFT de música, yo lo empecé a traducir yo solo. Cogí el reporte, lo pasé por Google Translate. O sea, la primera iteración fue hecha con máquina, pues con inteligencia artificial. Lo pasé por Google Translate, puse los reportes en un Google Docs y empecé a hablar en el canal de Latinoamérica y dije, hey, empecé a traducir el reporte 1. Es importante de la temporada 1. Creo que es muy importante que nuestros mercados integren esta información rápido porque pues eso va a ayudar a que podamos participar más rápidamente en la construcción de esta nueva infraestructura. Porque normalmente los mercados de habla hispana entran tarde en la adopción de nueva tecnología. Sin embargo, llenan esas plataformas de contenido. Entonces, poco a poco, 2, 3, 4 personas empezaron a participar y empezamos a traducir colectivamente y armar un proceso. Empezamos a encontrar otras herramientas. Venga, hay mejores herramientas para hacer la traducción. Y en cuestión pues, de 2 meses terminamos traduciendo el reporte de la temporada 1. 6 personas, colaboración espontánea. Y eventualmente pues vieron que estábamos organizados y nos dijeron, bueno, aquí hay un presupuesto, saquen adelante esta traducción. Y o sea, lo interesante pues de trabajar en una DAO, y lo dice todo el mundo, es que no tienes que pasar tu CV, no tienes que pasar por un proceso de recursos humanos. Lo que tienes que buscar es la manera de que puedas traer utilidad para la DAO y la comunidad que la DAO impacta. Y empiezan a ocurrir procesos. Mira, es muy similar a lo que pasó sobre todo la Web 2. Cuando salió Flickr en Colombia, yo fui uno de los primeros con unos amigos me invitaron y poco a poco empezamos a hacer onboarding de personas para que utilizaran Flickr y después fue Blogger, porque pues YouTube, Facebook vienen mucho después. Claro. Entonces, sí, como que yo ya también tengo muy claro que en el mundo digital es mejor pedir perdón que pedir permiso. La verdad. 100%. Ven, y bueno, y hablando sobre las DAOs, me salen diferentes preguntas, porque sí, yo estoy, yo tengo un Discord y Discord es una de las herramientas en las cuales las DAOs habitan, ¿sí? Pero hay algo muy importante, las DAO, y qué pena que te interrumpo, o sea, para tener una DAO solo se necesitan 2 cosas, una billetera con recursos, o sea, un monedero, pues, o billetera, como quiera que uno use el nombre, un wallet, pues, de cripto, y un grupo de personas dispuestas a solucionar un problema conjunto. No necesitas más. Puede ser en WhatsApp, puede ser en un grupo de Facebook, puede ser en el Discord. ¿Por qué es en Discord? Porque hay un movimiento, el movimiento cripto, muchos de esos jóvenes vienen de las comunidades gamers, y esa era la plataforma que utilizaban para chatear y para poder interactuar entre ellos.
Es la única, Así es. es la principal realidad de por qué Discord se volvió como la herramienta primordial del mundo cripto, pues, o por lo menos de las DAO. Sin embargo, no es la mejor. Estoy seguro que, pues, si hemos hecho, inclusive en el grupo de traducción ahí en Water Music, hemos hecho un par de experimentos con otras herramientas que son más pensadas en cómo coordinar grupos en la Web3, porque Discord no está diseñado para eso. Genial, genial. No, me parece muy interesante. Y eso es otra de las cuestiones que te quería preguntar, es el financiamiento de una DAO. O sea, digamos, la gente empieza a colaborar, ¿sí? Y me estabas diciendo que cada uno debería tener como una wallet para tener, me imagino, para hacer las transacciones de la moneda que la DAO funciona con o en. Entonces, quería preguntarte como, ¿de dónde sale el financiamiento que por lo general tienen las DAOs? A ver, puedo hablar del caso de Water Music, que es el que más conozco, ¿cierto? Como Water Music viene en su transición de ser un proveedor de servicios de la Web 2, o sea, usando la infraestructura de la Web 2, un newsletter por membresía, ya se financia con modelo Web 2. Tienen 1.500 personas pagando $20 al mes por la membresía del newsletter. Entonces, ese es el revenue stream que viene en la Web 2. Cuando Water Music está en este proceso de transición a la Web 3, la manera como se está financiando es que todos los reportes, toda temporada de reportes que sale, va conectada sale con una serie de NFTs. Y esos NFTs, digamos que las personas, los coleccionistas o los miembros de la comunidad o las personas que se benefician de estos reportes, porque los reportes son gratuitos, los reportes no están detrás de un paywall, la persona que compre un NFT va a tener acceso vitalicio a Water Music. Y esa es que la utilidad que tiene cuando uno compra un NFT de Water Music. Water Music también tiene un token, pero no todas las DAO necesitan tener un token. Si tu token no da algún tipo de utilidad, está sirviendo es para especular. O sea, hay muchas DAO que sacan tokens, pero para especular, y los que terminan ganando son los primeros que compran los creadores del proyecto. O sea, hay que tener mucho cuidado con la especulación. Yo creo que por eso es tan importante. O sea, la palabra utilidad la vamos a empezar a ver mucho con la Web3. Yo creo que se va a volver una palabra así como multimedia, que todo el mundo la usa, pero no sabe muy bien para qué es que sirve. Pues yo sé que vamos a profundizar ahorita en este tema de utilidad. Entonces, si Water Music como DAO se financia con el modelo, pues con un revenue stream de Web 2, el newsletter, y el modelo de Web 3, ahorita es a través de los NFTs, ten en cuenta también que detrás del paywall de Water Music y la colaboración que hay de cierto grupo de personas, por ejemplo, han creado una base de datos de NFTs, de la venta de NFTs de música. Esa base de datos se la pueden alquilar a un medio y cobrarle porque un medio tenga acceso a esa información o venderle un panel de información. O sea, ellos están internamente, el core team de Water Music, pensando en modelos. Como es una DAO de investigación, ellos tienen bases de datos, tienen contenido y eso se lo están también vendiendo a otras y haciendo alianzas con otros portales que están moviendo la Web3 para poder generar otro revenue stream adicional. Totalmente. Y voy a representar a nuestra audiencia como yo, que somos como los late adopters de tecnología, o sea, los que llegamos tarde, porque yo no sé mucho en verdad de este tema, pero sí me gustaría preguntar, creo que con los ejemplos que nos diste de DAO y de Water and Music, el ejemplo que tú fuiste y dijiste, bueno, yo quiero traducir este documento y con eso le entregaste valor a la DAO y con eso en el fondo como que te contrataron, entre comillas. Pregunto un poco desde el lado, como repito, del lado late adapter, ¿cuál sería la diferencia entre eso y que tú lo hicieras como en un esquema tradicional? O sea, supongamos que Water and Music fuese una empresa normal y tú vas a la empresa y dices, mira, yo traduje esto, como que no entiendo muy bien yo, como repito, como late adapter, como esa diferencia que existe entre que esto haya sido a través de una DAO o que haya sido a través del mundo como físico como lo conocemos hoy en día. O sea, al final la decisión quizás la tomó alguien diferente o se tomó por un conjunto de reglas. Eso como que me gustaría si nos puede explicar un poco de eso. Está muy chévere esa pregunta que estás haciendo. A ver, yo creo que hay dos cosas que me gustaría como contextualizar. Lo primero, la coordinación en grupos pequeños de personas que tienen muy claro el propósito de por qué están unidos funciona muy bien.
Pasó en la web 1, pasó en la web 2 y está pasando ahorita en la web 3. Grupos pequeños de personas que están unidas bajo un propósito encuentran la manera de coordinarse y la tecnología les ayuda a coordinarse pues como de unas formas extraordinarias. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. O sea, cuando son grupos pequeños es más fácil la coordinación. Yo creo que la diferencia recae principalmente en que las reglas del juego no son las reglas del juego de Internet. Internet, lo bueno de Internet siempre ha sido es que las estructuras viejas son late adopters, ¿cierto? Llegan tarde a este lugar. Exacto. Entonces, los seres humanos, por diseño, nos gusta socializar, nos gusta trabajar en grupo. O sea, el wisdom of crowds es el por qué hemos llegado a este momento en la historia de la humanidad, de estar nosotros tres hablando o sea, estamos como en Dick Tracy, ¿cierto? Los que nacieron hace 50 años atrás se soñaban con, ¿cómo así que yo tengo una llamada de teléfono en video, en tiempo real, y no hay lag? O sea, estoy viendo a las personas, ¿cierto? Entonces, nosotros somos diseñados, pues nuestro diseño, o sea, como nuestro diseño, estamos diseñados para ser para ser seres sociables. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que ese tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no puede ser competir. O sea, cuando las células compiten, un cuerpo se muere. Es lo que pasa con el cáncer y con las enfermedades invasivas. Empiezan las células a competir, pero cuando las células de un cuerpo están colaborando entre ellas, pasan cosas extraordinarias. Entonces nosotros no podemos olvidarnos que nuestro potencial como seres humanos no surge en la competencia, surge en la colaboración. Entonces, teniendo en cuenta esas realidades, a lo que quiero llegar es que la web siempre nos está, de una manera muy poética, nos está volviendo a llevar y a poner en el lugar donde, como más puro de nuestra existencia. Si colaboramos y nos organizamos en el caos, progresamos y progresamos para el bien colectivo. Lógico que pasan cagadas, siempre o sea, siempre que los seres humanos suman, pues terminan generando efectos dominó y efectos colaterales. Sin embargo, sí creo que la diferencia mayor es que cuando otros deciden las reglas por nosotros, nos dedicamos a competir. Cuando las reglas están abiertas, nos dedicamos a cooperar. Ok, me queda claro. Y de hecho, esta semana estaba leyendo como las diferentes como prácticas como para formar una DAO. Y quería preguntarte, o sea, como dentro de lo que tú has visto, o sea, estabas diciendo que para tener una DAO necesitas la wallet y necesitas tener un problema que resolver. ¿Hay algo más que haya que uno que tener en cuenta para que una DAO sea como saludable, que una DAO realmente sea efectiva? A ver, lo que yo he aprendido con este ejercicio es que hay que tener mucho cuidado con los maximales, o sea, con poner las cosas como al máximo. Sí estamos hablando de que las DAO y la Web3 descentraliza, pero la idea de una descentralización total no es viable en este momento. Entonces, así como la Web 1 generó una descentralización, la Web 2 generó otra. O sea, la Web 1 descentralizó las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones perdieron su gallina de los huevos dorados, que era llamadas de larga distancia. Esa fue la primera descentralización que hizo la web. Lo hizo también con la música, en realidad, en la web 1. Napster descentralizó y mostró que podíamos volver o sea, que el peer-to-peer era la mejor manera de distribución de música. En la web 2, lo que se descentraliza son los canales de información. Los periódicos ya no son hegemónicos. Ya tenemos blogs, tenemos periodistas que tienen más seguidores que algunos periódicos y algunas revistas. Y la web 3, pues lo que estamos descentralizando ahorita, en hipótesis, ¿no? Porque estamos construyendo esa infraestructura, es la manera como el capital fluye entre personas. Ok. ¿Cierto? Entonces, cuando uno va a montar una DAO, uno puede tener la idea de que va a descentralizar, pero pienso que es mejor hacerlo paulatinamente, hacer test. ¿Qué estoy dispuesto a descentralizar? En el caso de Water Music, no están descentralizando la gobernanza, están descentralizando los reportes. Entonces, las decisiones de cómo se maneja la DAO, hay un core team y son 7 o 8 personas que toman decisiones y apenas están empezando a hacer experimentos y con los tokens que empezamos a recibir por participar, que se llama Stream Token, nosotros podemos ir a votar. Digamos que la primera votación y el primer test que hizo Water Music es
si utilizamos un tipo de coma, o la coma norteamericana o la coma no sé qué, porque a ver, los norteamericanos utilizan mucho comas para todo. Entonces, la primera decisión en comunidad fue, bueno, a nivel línea editorial, ¿qué tipo de coma debemos utilizar? ¿Esta coma o esta otra coma? Entonces, ahí están haciendo experimentos. Dijimos que el ejercicio que hicimos nosotros de traducción es un experimento de descentralización también. Nosotros propusimos un proyecto que la DAO no necesitaba, evidenciamos que hay un mercado muy importante que es el mercado de habla hispana, que es el segundo idioma que se habla más en el mundo, y que musicalmente, pues en la industria musical ahorita es un mercado muy importante, y evidenciamos que era importante traducir eso. Sin embargo, nadie nos dijo que lo teníamos que hacer, nadie nos dijo tampoco que no lo teníamos que hacer. Eventualmente ellos pudieron haber dicho, bacano que hayan traducido esto, pero eso es gratis, publíquelo donde quiera. Lo interesante fue que vieron que había un potencial de que esa información que estamos traduciendo le traía utilidad a la DAO para eventualmente poder traer más audiencia de habla hispana. Bilingüe, ¿no? Pues porque casi todo el contenido está en inglés. Todo el contenido está en inglés. Lo único que está en español realmente es el reporte que tradujimos nosotros hace 3 meses. Ahora, hablemos un poquito más sobre la Web3. Y desde la época física, la música tenía como objetivo que cada uno de los fans o cada uno de la audiencia sea dueño como dueños personales e intransferibles, ya sea de un álbum o de un sencillo. Luego llega Napster, iTunes y sus derivados, y entramos a la época de las descargas. Y hoy estamos en streaming, donde hablamos de la renta. No tenemos que ser dueños de la música para escucharla y para gozarla. Y mi pregunta va hacia dentro del esquema de la Web3. ¿Qué puertas se pueden llegar a abrir en cuanto a la interacción entre fan, artista y música? Mira, a ver, lo interesante de la infraestructura nueva que se está creando es que nos va a dar la posibilidad de crear lo que queramos. Las industrias, en el caso pues que estamos hablando de la música, la industria musical con su marco legal nos limita en qué podemos crear y cómo crear las cosas. ¿Cierto? El marco legal limita mucho las posibilidades de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y es una realidad que desde la Web 1 a la Web 2, la industria musical no ha querido actualizar el marco legal, la manera como la metadata que produce el consumo de música y la música sea estandarizada. Si no estandarizamos el metadata, no importa si viene la Web 100, no vamos a solucionar el problema neurálgico de todas las industrias, y es que el progreso tiene que ser colectivo. Si el progreso no es colectivo, pues van a seguir progresando los que manejan y estructuran las industrias, no la colectividad. O sea, es importante entender o darnos cuenta que siempre que llega una nueva tecnología, lo importante es que hagamos todos los test y experimentos posibles y probemos todas las hipótesis, porque pues de eso se trata. O sea, por eso es tan importante la cultura o los artistas en general, sobre todo por los que trabajan en la parte humana, en las humanidades. Esta tecnología puede ser utilizada de una manera diferente y recrear nuevos modelos. Creo que lo más importante es que tanto el creador como el manager o como una marca van a poder crear relaciones más sólidas, porque es que no vamos a crear nada nuevo, vamos a solidificar relaciones, a tener relaciones más transparentes. Cuando las relaciones son más transparentes hay más claridad, y cuando hay más claridad hay menos corrupción. Entonces, yo creo que realmente, o sea, lo que esta tecnología trae, la Web3, siempre es más claridad de cómo hacemos las cosas. Tremendo. Me gustó mucho cómo estabas cerrando la parte anterior, que dijiste que la Web3 está ayudando mucho en la música en general a crear relaciones más transparentes. Creo que eso es un concepto clave, de hecho, de la Web3, es lo que está empujando mucho. Claro, la relación artista-fan está llegando en el fondo a otro nivel. Y de hecho, muchos proyectos incluso no serían, o sea, como que están logrando conseguir financiamiento gracias a esto, a esta nueva forma de interactuar entre fans, etcétera. Entonces, me gustaría si nos puedes elaborar un poco más sobre esta parte, como qué nuevas fuentes de financiamiento están existiendo, etcétera. Insisto, yo pienso que la web no trae cosas nuevas, sino que evidencia cosas que ya existían. Entonces, un creador, un músico, una persona que hace música, un ser humano que hace música, siempre va a tener 3 tipos o 4 tipos de fan.
El que apenas lo conoce, el que no lo conoce, el que apenas lo conoce, el que ha comprado su música o ha ido a sus shows y el superfan, el que lo que saque ese artista lo compra y lo va a ver. En los modelos viejos, a medida que han ido evolucionando, esa relación siempre se la hemos entregado a intermediarios. Y lógico, los intermediarios ven la posibilidad de lucro y si ellos tienen la posibilidad de crear un modelo de negocio para lucrarse ellos mismos, pues lo van a hacer. Aún más si trabajan en este concepto industrial, porque de nuevo, la función de la industria es extraer valor de todo en lo que yo estoy. Entonces, sí, yo creo que es muy importante entender el valor que tienen las cosas para poder saber qué es lo que le vas a extraer. Totalmente. Y de hecho, en ese contexto como de las distintas empresas que se dedican a distintas cosas, de hecho, en el mismo Wireman Music decidieron dividir las empresas en 3 categorías, que es utilidad, dinero y red. Entonces, como que lo hablamos un poquito off cámara, pero queríamos saber si es que nos puede explicar un poco por qué crees al menos que lo dividieron así y hablar un poco de qué comprende cada una. A ver, profundizo un poco más en esa contextualización. Cuando hay varias conversaciones, pues siempre en las conversaciones sobre NFTs y sobre la Web3 se habla mucho de utilidad, ¿cierto? Pero el concepto de utilidad puede ser muy abstracto, ¿cierto? Porque hay gente que piensa que cuando uno habla de utilidad es que yo no quiero vender eso por plata. Y las cosas son útiles no necesariamente cuando te dan un lucro económico. Entonces ahí se organizó ese concepto que hablaste de organizar el tipo de empresas en empresas funcionales, o sea, en utilidad funcional, utilidad emocional y utilidad financiera. Entonces hay varias maneras de ver la utilidad. Exacto. En el caso pues de un músico que está trabajando la Web3 y está trabajando en NFTs, y en esa pregunta que me hiciste ahorita, ¿cuáles son las nuevas formas que un artista se puede lucrar o puede interactuar con su audiencia? Lo más importante es que va a haber transparencia. Entonces hay que tener claro o un nivel de transparencia mucho mayor al que hay en la actualidad. Entonces, desde lo funcional, ¿usted qué beneficio me está dando? Algo funcional puede ser, te doy acceso al backstage después de un show que yo tengo. Eso es funcional, ¿cierto? Perfecto. Emocional es que yo estuve desde el día 1 que ese artista empezó a grabar música, yo compré su NFT y 10 años después ese artista está número 1 y pues yo voy a tener un estatus social frente a mis amigos, frente a mi familia o frente a mis pares, mostrándole que vea, emocionalmente yo estoy apoyando a este artista desde que empezó. Eso es una utilidad emocional. Y la utilidad financiera pues es la más común, que es la que te da réditos económicos. Lo interesante ahorita es que con la infraestructura que estamos creando, ya podemos, o sea, todavía está muy, muy en pañales, pero ya uno puede pagar por un NFT y recibir una fracción de los réditos que genera la canción de ese artista. Hay que tener en cuenta que eso es la hipótesis. Cuando vamos a lo funcional, mientras no solucionemos el tema de metadata, todas esas ideas son utópicas, son muy lindas en una presentación PowerPoint, pero en la práctica va a ser muy difícil de ejecutar porque para que todo esto funcione, necesitamos de data y necesitamos tener acceso a esa data. Perfecto, totalmente. Y Martín, de hecho, justo cerraste con la parte financiera, que es como la más, entre comillas, obvia, que es la parte monetaria. Y también en el capítulo hablaste un poco del rol que se ha usado las NFTs para especular. Entonces quería tocar un poco más en ese tema porque en una parte del documento de Wireman Music hablan mucho de que mucho capital de riesgo es el que está entrando a NFTs. Entonces quería, si nos puedes elaborar como que qué crees tú que va a pasar con esto en un contexto ahora mundial donde las tasas de interés están subiendo, de hecho, como que pareciera ser que los capitales de riesgo van a estar un poquito más frenados. ¿Crees que eso puede afectar el mundo NFTs o no realmente? Afecta la burbuja, no afecta el desarrollo. Perfecto. Afecta la especulación, no afecta a los que están ahí realmente construyendo a futuro. O sea, vuelvo a la web 1 y a la web 2, ¿cierto? Pasó lo mismo. Llegaron los especuladores, llegaron los cazafortunas, los que empiezan a vender aire y pues aprovechan que la gente desafortunadamente no hace su investigación y no hace la tarea. Y por más de que uno también haga la tarea, pues hay cierto riesgo, ¿entendés? Siempre que se trae una nueva tecnología, hay un riesgo. Sin embargo, digamos que yo prefiero el riesgo de lo nuevo al riesgo de lo viejo que no quiere cambiar. O sea, prefiero ese miedo que genera lo nuevo a ver si funciona mejor que seguir en lo mismo de antes. El tema, digamos, de utilidad es muy importante. O sea, yo creo que esa pregunta que estás haciendo, que es una pregunta compleja porque es compuesta,
lo más importante es tener, o sea, ponerse uno, cuando uno va a invertir o va a comprar o va a apoyar, uno tiene que pensar en términos de utilidad o especulación. Yo estoy comprando esto porque quiero especular y porque quiero hacer plata rápido. Normalmente te va a ir mal. O sea, porque está diseñado para eso, porque los que quieran especular, solo los mejores, y los mejores son los que tienen mejores computadores, mejores También. robots, algoritmos, porque hay un montón de gente haciendo transacciones en línea, programa un algoritmo y se va a dormir. Sí. Mientras hay otros que están Sí. pasando horas y horas y horas. Normalmente ganan pues los que tienen pues, una infraestructura más sólida. Entonces, hay una variable fija en todos estos procesos, digamos, de adopción de nuevas tecnologías, y es que hay mucha especulación, ¿cierto? Sin embargo, te puedes empezar, si te vas profundo, te das cuenta que los que están especulando son los mismos. No los que están construyendo a largo plazo, sino los mismos que especularon en la web 1, los mismos que especularon en la web 2 y los mismos que están especulando antes. Por eso es tan importante, creo yo, participar activamente de esta adopción de nuevas tecnologías, porque entre mejor entendamos sus problemas y sus desafíos, más protegidos vamos a estar. Porque muchas veces nos enfocamos en lo utópico. Vamos a descentralizar el Internet, vamos a mejorar, plata para todo el mundo. Sí, pero no. Hay un paso anterior que es, tenemos que saber cómo funcionan estas tecnologías para que cuando las estén implementando los gobiernos y las corporaciones, nosotros podamos tener una visión más crítica y decir, venga, un momentico, esta tecnología la están utilizando de una manera, pero también se puede utilizar de esta y de esta manera, que eso es lo que muchas veces no pasa. Ya me nacen varias preguntas. Y ahorita que estabas diciendo sobre las personas que quieren hacer plata rápido, tanto inversionistas como fans, que simplemente compran un NFT para ver si estalla o no. Y lo mismo pasa para los artistas. Han habido iniciativas, y esto lo vamos a hablar más a profundidad en otros capítulos, en donde lanzar un NFT hace parte como una estrategia de marketing para capturar ese dinero, como terminan siendo como money grabbers, donde simplemente no terminan cumpliendo, no terminan haciendo todo esta como groundwork que hay que hacer, que es un trabajo a largo plazo, porque ya no se ve el NFT o esta Web3 simplemente como una estrategia de marketing, sino para el desarrollo de un universo de un artista, que es algo muy bonito, que es algo muy interesante, y es algo que vamos a seguir hablando en los próximos episodios. Vamos a hablar un poquito, una de mis preguntas, que yo creo que podemos hablarlo tal vez en el tercer episodio, y es como la problemática que puede llegar a haber con, digamos, regiones o mercados latinoamericanos que son de tercer mundo, donde probablemente la penetración del Internet no es tan amplio y no todo el mundo puede llegar a adoptar una wallet así de fácil como lo puede ser como para ti, para mí o para ti, ¿sí? Entonces, ese tipo de dinámicas y coyunturas lo vamos a seguir hablando en los otros episodios. Martín ha podido organizar y traer colaboradores también de Water and Music, y van a venir, van a hablar con nosotros y nos van a explicar, y vamos a tener más de estas conversaciones que creo que son bien necesarias y son bien interesantes, mucho que aprender y todavía más que preguntar. Pero Martín, en verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras tener algún mensaje final, algún sitio donde la gente te pueda comunicar. Sí, mira, algo que se nos pasó en la conversación, es importante que tengamos, o sea, una de las razones de por qué existe Water Music es porque hace 1 o 2 años se juntaron los principales canales de comunicación de música en Estados Unidos, de crítica, en un mismo conglomerado. Rolling Stones, Billboard, Pitchfork, todos hacen parte de la misma empresa de medios. Entonces, una de las razones por las que Sherry abre Water Music es porque ella se da cuenta que con esta nueva adopción de tecnología y con los medios y con la información de la cultura musical y la crítica musical centralizada en un grupo económico, la posibilidad de que nos cuenten el potencial que tiene la Web3 hacia la industria musical puede ser sesgada. Entonces, es muy importante que la gente sepa y busque lugares como Water Music, porque la información en los canales de comunicación está sesgada para los grupos económicos que ellos representan. Eso es una realidad a nivel mundial. Entonces, un lugar como Water Music, al artista independiente, al artista de una disquera, a cualquier tipo de persona que haga parte del ecosistema musical,
le va a servir porque se va a permear mejor de las posibilidades que hay y va a poder comparar si lo que le están diciendo los medios locales tiene que rima con lo que hay en Warner Music o no. Si no rima, todo bien. Lo importante es poder tener las dos diferentes visiones, porque pues de eso se trata la comunicación, de eso se trata el periodismo y sobre todo de eso se trata la investigación. Repetir información no es poder, eso es copy-paste. Pero coger la información, decantarla, cuestionarla, pues este espacio que ustedes tienen, creo que enriquece mucho, nos enriquece mucho pues por eso, porque nos da la posibilidad de analizar y entender mejor el potencial que tiene toda esta nueva tecnología, estos nuevos conceptos y la misma música, pues. Y para responderte la pregunta de dónde me pueden encontrar, estoy en Twitter, mi nick es Datalove. También estoy sí, realmente Twitter yo creo que es el lugar porque ahí hay links para el resto de lugares donde me pueden encontrar. Bueno, Martín, en verdad, muchísimas gracias. Gente, les vamos a dejar los links porque ya, digamos, todos estos artículos que hay como están divididos como en temporada 1 y en temporada 1.5. Como bien lo estaba diciendo Martín, están disponibles para que los puedan leer. Vamos a dejar aquí los links en la descripción y también ya están trabajando sobre la temporada 2. Eso no lo sabemos, no sabemos si va a ser gratis o va a estar como... Gratis, es gratis, sí. Todos los reportes son gratis. Brutal, entonces esos reportes van a estar ahí, vamos a dejarlos de la 1 y la 1.5. Pero por ahora nos estaremos viendo la próxima semana. Martín, nuevamente, muchísimas gracias. A ustedes, Max, Jorge, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Así es. Ha sido un placer. Abrazos y besos para todos. Chao, chao. Lo mismo, chao. Hey, si ya llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el capítulo, si te gusta el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos, colegas. Esa es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube como 8000 kilómetros podcast y cualquier comentario, duda, sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.